Hola. Hola. ¿Usted habla español? Claro. Ah, excelente. ¿Qué es lo que sucede? Trabajo para una compañía de seguridad. Hace 3 días la familia Markin desapareció de su hotel. Y algunos parientes se comunicaron con el operador de viajes quien nos contactó. Su compañía será obligada a pagar una suma en compensación. Espero me comprenda. Hace 3 días todo fue normal. Turistas llegaron, se fueron por algunos días en un tour. Volverán. La cosa es que tenemos razones para pensar que los Markin fueron secuestrados e incluso asesinados, por lo que debo revisar todos sus videos de vigilancia. ¿Me los puede proporcionar? No, no lo creo. Entonces, tendré que hablar con mis superiores, explicándoles que se rehúsa a cooperar. Mi compañía lanzará la orden de cancelar las reservaciones de su hotel. ¿Qué le parece? ¿Sus jefes estarán de acuerdo con eso? Muy bien. Le voy a dar los videos. Es espléndido. ¿Qué? ¿Acaso es tu pelota? Sí. ¿Quién eres? El tío Vitia. ¿Estás solo? Sí. ¿Tienes amigos? No, creo que ya no. Yo tenía una amiga. Se llamaba Lilia. Pero ya no está aquí. Verás el tío Vitia. Cuídalo mientras voy a jugar. Hola. Alice me dijo que tenía una amiga llamada Lilia, que estaba aquí con sus padres Eugenia y Artyom. Sí, los conozco. Soy hermano de Artyom. Me invitó a pasar el día aquí, pero no he podido encontrarlo y no contesta su teléfono. Querían ir a Lucrelius. No los he visto desde hace días. Quisiera saber cuándo volverán. ¿Y no sabes qué compañía confirmó su viaje? Ah, sí, una que tenía que ver con una princesa. Solo recuerdo que la madre estaba hablando con el encargado. Ah, la tía Marina. Quiere hacer todo esto en persona. Bueno, te agradezco. De nada. Viajes Princesa. Yo iré a la cabina. Shaman. Shaman. Estará bien. Ah, comienza el espectáculo. ¿Qué sucede aquí? Es Shaman. Ese estúpido brujo. Imbécil. ¡Shaman! ¿Qué demonios haces?
loco o qué? ¡Aléjate! ¡Yo, maldito cazafantasmas! ¡Lárgate! ¡Ya basta! ¡Solo estaba ayudándola! ¡No te le acerques! ¡Deja esas cosas Tiene un en paz! agujero en su estómago y le pones rocas encima, estúpido mago imbécil. ¿Cuál es tu No me problema? interesa si son mágicas. ¡Sácalas de aquí! ¡Arrójalas al mar y arrójate ¡No con hace nada ellas! malo! ¡Es para ayudarla! ¡Cierra la boca! ¡Toma esto! ¡Lo vas a ¡Suficiente! matar, ¡Ya! estúpido! ¡Basta! ¡Es suficiente! Olvídense de eso. Quiero que vean algo. ¡Maldita Le histérica! daré el medicamento ahora, ¿está bien? Claro. Los alcanzo luego. Nauria, Campamento Salón. ¡Sácalo! Ahora hablarás con tu padre. Profesor Markin. San Petersburgo, Instituto de Investigación 2502. Su hijo quiere hablar. ¡Padre! Artyom, escucha. Te salvaré, te rescataré, lo prometo. Dime, ¿cómo está tu madre, y Senya y Lilia? ¡No están conmigo! ¡No sé qué les pasó! ¡Ah! 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 Artyom, contesta, por Dios. ¡Ah! ¡Ah! Le disparé en la pierna a tu querido hijo. Estarás mañana aquí, de lo contrario, lo voy a matar. Y también a quien contrataste. Haz que se detengan o le cortaré la cabeza a todos tus parientes. ¿Entendido? Escúchame. Profesor, contésteme, por favor. ¿Qué le ocurrió? ¿Se encuentra bien? Estoy bien. Levántese. ¡Colia! Llama a una ambulancia. El profesor se siente mal. Ya pasó. Tranquilo. ¿Qué le sucedió? Necesito hacer una llamada urgente. Primero relájese. Estará bien. Profesor, respire. Ya vienen por usted. ¡Colia! ¿Llamaste a la ambulancia? ¡Sí! ¡Ya viene la ambulancia! Llamar. Nauria, área de recreo, Hotel Oriental. Bien. Aquí están. Si el automóvil es propiedad del operador de viajes o un particular, se hará todo más sencillo. Pero si es alquilado, entonces... Su licencia de conducir tampoco es real. Ujú. ¿Qué es eso? Solo lo que grabaron las cámaras. El último viaje de los Markin. Viajes, princesa. Como sea, los Markin hicieron un itinerario en Viajes Princesa, según una amiga de ellos. ¿Viajes Princesa? Viajes Princesa está frente a la farmacia. Malit, ven al hotel, te necesitamos. Ujú. Anatoly Mikhailovich. Buen día, señor. Rusia, Agencia de Operaciones Especiales. Entonces, ¿qué han estado haciendo allá? ¿Nuestra misión es eliminar a todos? ¿Qué es lo que sucede? Te diré qué sucede. Uno de los rehenes fue herido en la pierna. ¿Y quién le dijo eso? ¿Tú quién crees? El padre acaba de llamar. ¿Acaso conoces el concepto de discreción? Sí, señor, perdón. Seremos muy discretos. Nauria, área de recreo, oficinas de Viajes Princesa. Buen día. Buen día, señorita. No. Dos mujeres, un hombre y una niña. Una camioneta los recogería en su hotel. ¿Dónde están?
Fuimos atacados por hombres armados. ¿Cómo escapaste? ¿Te dejaron ir? ¿Quién conducía la segunda camioneta? Ellos te matarán. ¡Cállate! Primero yo te mataré. Y después iré a tu casa y cortaré en pedazos a tu familia. ¿Es tu dirección? No. Oye, Ali, espero que no hayas olvidado esa cosa que te encargué. Ah, es verdad. Ten. No sé quiénes son, pero son hombres muy poderosos. ¿Hombres de jaguar? No lucían como ellos. Al hombre que me llamó le decían David. Él sabía que tus hombres irían a Lucrelius. Me obligó a seguir su plan. ¿Cómo lo encuentro? Me dejó su número y dijo que si había problemas le podía llamar. Creo que es hora de llamarlo y organizar una reunión. No, por favor, tengo miedo. Es muy peligroso. Yo soy el único que está aquí. Él no está. Bien, lo haré. Un segundo. Sí. Rusia, Agencia de Operaciones Especiales. Konstantin Andreevich, ¿cómo se siente? ¿Mejor? Esto es lo que haremos. Enviaré un auto por usted, nos veremos y hablaremos. Creo que debemos devolver el pendiente. Nauria, Campamento Salok. ¡Desátame! ¡Desátame! ¡Te lo suplico! ¡Desátame, por favor! ¡No moriré desangrado! ¡Voy a morir aquí! Mi padre es conocido. En Moscú te dará dinero. ¡Solo desátame! ¡Solo véndame la pierna, por favor! ¡Te lo suplico! Nauria, área de recreo. Oficina del operador de viajes Princesa. Café, por favor. Enseguida. Van a rodear el lugar. Sí. Parece que el que está en el auto es David. Así no podemos atacarlos. Sí. Tú espera aquí. Entonces, ¿para qué me llamaste? Sí, amigo, debo atender unos asuntos. Tómate tu tiempo, te daré los costos en cuanto vuelva. Ya cambia la página, quiero ver más Quiero destinos. decirte que las cosas que he hecho por ti valen más de lo que tú me pagas, ¿entiendes? ¿Qué estás insinuando? La valla, es hora de tirar la basura. Esta historia continuará. Segunda parte. Debes entenderlo. Es un gran riesgo para mí. ¿Tienes un cigarrillo? Solo son negocios. Está ocupado. De acuerdo. Sabes que tendrás lo que mereces. Van a matar a mi familia.
Creo que ahora somos tu esperanza. No podemos seguirlos. Nos verán. Vamos. Puede arruinar nuestros planes. Encárgate de él. Creo que el rubio es su jefe. Y al parecer ya ordenó que se deshagan de Yahin cuando llegue a casa. Vámonos. Entendido, lo haremos. David estaba bien resguardado. Decidimos no actuar. ¿Tu familia está en casa? Sí, mi padre y hermano. Llámalos y diles que salgan del pueblo ahora. Claro. Otra cosa. En 1 hora cerrarás la tienda y te irás a casa. Necesitaremos tus llaves. ¿Qué necesitas? Solo dámelas. Nuria, área de recreo, casa de Yahin. No se oye nada. Bien. Tú ve arriba. ¿Qué han hecho? ¡Los mataron! Tú tranquilo. No fuimos nosotros. Bueno, a este sí. El otro está inconsciente. Así que luego de que lo interroguemos, tú hablarás con la policía. ¿Entendido? Mejor arréstenme por asesinato o sus hombres me cortarán la garganta. Debiste pensarlo cuando secuestraste a esas personas. ¿Estás seguro de que están vivos? Uno es un niño y 2 mujeres. Estarás a salvo en la prisión. Después de todo, estos hombres estaban armados y no podías defenderte. ¿Entendiste todo? Demon, ayúdame. ¿Me escuchas? Ajá. ¿Y los turistas secuestrados? El hombre está en el campamento con la tribu Salox. No sé dónde están las mujeres. ¿Cuántos guardias hay ahí? Son toda la tribu. Todos hacen guardia. Si tratan de sacar a uno, matan a todos los demás. ¿Quién encabeza la operación? Es David. Y otro sujeto es un forastero. ¿El que tiene el cabello rubio?
Sí. Él es el que paga por todo. ¿Y Jaguar? No tiene que ver con esto. David quiere que la policía crea que se involucró. ¿Tienes algo más que decir? Es todo, solo eso sé. Sí, está bien. Parece que es todo lo que tenemos. ¿Dónde está el campamento? ¿Puedes señalarlo en un mapa? Sí. Yahin, cuando al fin se le pase el efecto, no podrá recordar nada. ¿Sabes qué le dirás a la policía? Sí. ¿Ya se van? No. Ahora tomaremos un video, una entrevista acerca de cómo nos ayudaste. ¿Eso para qué? ¿Para qué? Para mostrárselos a los terroristas si nos traicionas. Debes entender lo que sucederá a continuación. Damon, encárgate. Muy bien, te daré tu diálogo. No seas tan sombrío, o tus vecinos pensarán mal de ti. Te convertirás en un verdadero Kingpin. Sí, chamán. Steve, el sujeto de afuera se fue. Salgan de ahí. Entiendo. Alit, síguelo. De acuerdo. Adelante, princesa. Ya es hora. Espera a que llegue el escuadrón. Nuria, área de recreo, Hotel Oriental. Ese es el campamento. Es ahí donde radica la tribu Salox. Algo así como Roma es para Europa. Aquí son una atracción. Y entonces, Alit, dinos qué es lo que pueden hacer. Bueno, son pequeños criminales. Pasé un año tratando de atraparlos en el intercambio de drogas, pero no tuve éxito. Es increíble, pero prefieren las drogas que el dinero. Y dime, ¿por qué terminaron secuestrando turistas? ¿Acaso ganan algo haciendo eso? Sí, que paguen un buen rescate. Como si fueran equipaje en un locker. Ajá. Si nadie lo reclama, simplemente desaparece. La policía no se atreve a tratar con estos sujetos. Jaguar. El chico rubio. Y la tribu. Yo opino que están apareciendo demasiados nombres en este caso. El gran problema es que los turistas están corriendo un grave peligro. Por eso debemos pensar. Entonces dices que les gusta la droga. Nuria, campamento Salok. Es arriesgado. No te preocupes, Shaman se encargará. Es experto en eso. Ayer crucé la frontera con muy pocas cosas. Esta es de la buena. ¿Quieres probarla? Nada mal. Sí, lo logró. Salok no es como los demás gitanos. Y Ronin con el tobillo lastimado. Sí, es buena después de todo. Mire, jefe.
Nuria, área de recreo. Decidimos trabajar como bailarinas. Claro, sabemos lo que conlleva el striptease, pero ahora que ya no está Mahmoud... Somos afortunadas de ser bonitas. Las chicas que no lo son vendidas a los burdeles. Mahmoud no nos compartía con ningún hombre. Es bueno que haya muerto. Tenemos que llevarlas a la embajada. Ahí las ayudarán a volver a casa. Gracias. Me siento mejor gracias al hombre que hizo la magia. Lo que hizo no fue nada. Te sientes mejor por la medicina. Eso es lo más común en primeros auxilios. No, es porque puso una parte de él en mí. Sí, claro. Y si Demon estuviera aquí, seguro que querría poner una parte suya en ti. A Laura sí le gusta. Y honestamente, tus hombres son muy apuestos. ¿Has dormido con todos, cierto? No sean estúpidas, no han aprendido su lección, ¿verdad? Aquí viene la policía, entren a la cabina. Levántate, Laura. Rápido, rápido. Vámonos. ¿Qué es lo que quieren aquí, oficiales? Ayer se cometieron algunos asesinatos en el mar, así que revisamos todos los yates. Pero aquí no han matado a nadie. Somos turistas, estamos de vacaciones. ¿Quién más está a bordo? 2 amigas mías. ¡Aquí están! Oye, ¿a dónde vas? ¡Son hombres de jaguar! Ven acá. ¡No te muevas, maldita!